¿Alguna vez te has preguntado por qué judíos y árabes parecen estar atrapados en un ciclo interminable de conflicto? En este vídeo, desentrañaremos los misterios detrás de esta compleja relación, tocando aspectos históricos y culturales que han moldeado su historia. No te vayas sin darle un me gusta al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido intrigante. A lo largo de la historia, la interacción entre judíos y árabes ha estado marcada por una compleja red de relaciones que van más allá del simple antagonismo. Desde las antiguas ciudades que florecieron en la región de Oriente Medio, donde ambos pueblos convivieron y comerciaron, hasta los periodos de dominación y resistencia, las narrativas históricas forman un mosaico que revela tanto conflictos como colaboraciones. La religión, el comercio y las migraciones han jugado un papel crucial en la evolución de estas dinámicas. En la antigüedad, la tierra que hoy conocemos como Israel y Palestina fue testigo de civilizaciones en expansión. Las rutas comerciales conectaban a judíos y árabes, quienes intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas y prácticas culturales. En este contexto, la coexistencia era una normatividad en muchas ocasiones. La literatura y el conocimiento se compartieron entre las comunidades, y figuras prominentes del mundo árabe se sintieron atraídos por la sabiduría judía y viceversa. Sin embargo, a medida que las doctrinas religiosas se fueron solidificando, la percepción de la identidad también comenzó a delinearse de manera más específica, lo cual sembraría semillas de rivalidad que crecerían con el tiempo. La llegada del Islam en el siglo VII supuso un cambio significativo en la dinámica de la región. Los árabes, bajo la guía del profeta Mahoma, unificaron tribus y consolidaron un imperio que se expandió rápidamente. En este nuevo orden, los judíos eran reconocidos como gentes del libro, lo que significaba que tenían un estatus especial en la sociedad islámica. A lo largo de la Edad Media, muchas comunidades judías prosperaron bajo el dominio árabe, destacándose en áreas como la filosofía, las matemáticas y la medicina. Esta era dorada, sin embargo, no fue uniforme. Hubo episodios de persecuciones y tensiones, y a partir del siglo XI, con el aumento de los movimientos cruzados, la atmósfera cambió y resonó el eco de un conflicto creciente. La reconquista en la península ibérica también dejó huellas profundas en las relaciones judío-árabes. Cuando España y Portugal se convirtieron en reinos católicos, miles de judíos fueron forzados a emigrar o a convertirse al cristianismo. Muchos de estos judíos buscaron refugio en la tierra prometida, pero el clima de desconfianza que surgió de las cruzadas siguió afectando las relaciones. A partir de este momento, la figura del judío comenzó a ser vista a través de un nuevo prisma, acentuada por una narrativa de división. El siglo XX trajo consigo desafíos y transformaciones radicales en la configuración social y política de Oriente Medio. La Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano dieron nuevo impulso al nacionalismo árabe y al sionismo judío. La Declaración Balfour de 1917, que prometió el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, fue percibida por los árabes como una traición y un despojo de sus derechos históricos sobre la tierra. Esto generó una profunda desconfianza y malestar que desembocó en protestas y disturbios, donde la violencia comenzó a tener un rostro permanente en la relación entre ambas comunidades. A medida que avanzamos hacia mediados del siglo XX, la creación del Estado de Israel en 1948 y la posterior Nakba, que se traduce como catástrofe, marcó un punto de inflexión definitivo. Para muchos palestinos, este evento significó la pérdida de su hogar y su tierra, un traumatismo que se ha transmitido de generación en generación. Por otro lado, los israelíes vieron en este establecimiento una reivindicación de siglos de aspiración a tener un lugar propio después del Holocausto y otras persecuciones. La Guerra de los 6 Días en 1967 y la ocupación de territorios palestinos añadieron una nueva capa de complejidad a esta relación. Enfrentamientos en Gaza y Cisjordania han alimentado un ciclo de violencia y retribución que ha continuado hasta nuestros días. La diáspora palestina y la identidad judía, en su lucha por la autodeterminación, han llevado a la perpetuación de narrativas de victimización y resistencia, moldeando las identidades culturales y políticas de ambos pueblos. El conflicto entre judíos y árabes, por lo tanto, no es solo una cuestión de territorios disputados, sino un entrelazado de historias de éxodos, sufrimientos y aspiraciones. Mientras que las heridas del pasado siguen vivas, también lo son las posibilidades de entendimiento y reconciliación.
A través del diálogo y la educación, ambos pueblos tienen la oportunidad de encontrar caminos que, aunque desafiantes, podrían otearse en el horizonte. Las creencias y valores que sustentan las identidades judía y árabe no solo se encuentran en la religión misma, sino también en las narrativas históricas que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Cada grupo ha construido una narrativa que da sentido a su existencia, moldeando sus percepciones sobre el otro. Esta construcción narrativa, muchas veces, se basa en experiencias de victimización, resistencia y supervivencia que han definido sus respectivas historias. Los judíos, por ejemplo, han enfrentado una larga historia de persecución y diásporas. Esta experiencia ha forjado una identidad que enfatiza la necesidad de pertenencia, seguridad y la preservación de su cultura y religión. La narrativa del pueblo elegido se ve intensificada por recordatorios constantes de las atrocidades del pasado, incluidos el Holocausto y diversas persecuciones a lo largo de la historia. Estos eventos han enraizado un profundo sentido de comunidad y la idea de que su supervivencia en la tierra de Israel es imperativa. Este contexto histórico forma parte de su cosmovisión y alimenta el temor a desaparecer o ser desplazados nuevamente. Por otro lado, los árabes, en particular en el contexto de la Palestina, tienen una narrativa que gira en torno a la pérdida de su tierra y a la lucha por sus derechos. La creación del Estado de Israel y los subsecuentes conflictos han alimentado un sentido de victimización y resistencia. Para muchos árabes, la identidad nacional se encuentra íntimamente ligada a la tierra que habitan. La cultura árabe, rica en tradiciones y valores comunitarios, busca preservar su legado frente a lo que perciben como una ocupación y una negación de su derecho a la autodeterminación. Así, sus creencias y valores también han sido moldeados por esta búsqueda de justicia y reconocimiento. Este choque de narrativas no se limita a los acontecimientos históricos, se refleja también en la cotidianeidad. Por ejemplo, las diferencias en los rituales religiosos, como las celebraciones de las festividades, los lugares de adoración y las prácticas culinarias, configuran un paisaje cultural que puede parecer ajeno o incomprensible para el otro. Mientras que los judíos practican el Sabbat y celebran el Pesaj, los árabes celebran el Ramadán y el Eid. Estas diferencias, aunque parte de la diversidad cultural, pueden contribuir a malentendidos si no se abordan desde un lugar de respeto y apertura. Además, la influencia de la religión también se manifiesta en la manera en que cada grupo se relaciona con la política y la justicia social. Para muchos judíos, el sionismo se ha convertido en un principio fundamental que requiere un Estado propio. Para los árabes, la insistencia en sus derechos y la reclamación de áreas de tierra históricamente árabes forman parte de una lucha más amplia. Estas creencias políticas están profundamente entrelazadas con sus respectivas identidades religiosas, cada una validando la narrativa del otro como una amenaza existencial. Es fundamental entender que las creencias y valores no son estáticos, evolucionan con el tiempo, influenciados por nuevos diálogos, interacciones e incluso conflictos. Hay voces en ambas comunidades que claman por un entendimiento mutuo, la coexistencia y la apreciación de las culturas y religiones del otro. Sin embargo, estas voces a menudo son ahogadas por narrativas más dominantes que perpetúan la división. En este contexto, la educación juega un papel crucial. La forma en que se enseña la historia y la religión en las escuelas puede perpetuar o desmantelar los mitos que alimentan el conflicto. Iniciativas de educación intercultural que promueven el conocimiento y el respeto por las diferencias pueden ayudar a humanizar al otro, transformando enemigos en aliados potenciales. Estas iniciativas, aunque aún en desarrollo, son fundamentales para sembrar semillas de comprensión en las nuevas generaciones. Por lo tanto, las creencias religiosas, lejos de ser un mero aspecto de la identidad, actúan como catalizadores que pueden tanto enfrentar como unir a las comunidades judías y árabes. La construcción de un futuro donde la diversidad no sea un obstáculo, sino una fortaleza, requiere un procesamiento delicado de las heridas del pasado, un reconocimiento de las narrativas del otro y un compromiso compartido hacia la paz. La lucha por el entendimiento mutuo es una travesía en sí misma, que puede llevar a la reconciliación y, quizás, a una verdadera coexistencia. La cuestión territorial en el conflicto entre judíos y árabes es, sin duda, emblemática y compleja, pero hay un aspecto adicional que merece ser explorado, la conexión emocional y espiritual que cada grupo tiene con la tierra que reclaman. Esta conexión no solo implica la posesión física de un espacio geográfico, sino también una narrativa rica en cultura,
religión y símbolos que han ido construyéndose a lo largo de los siglos. Desde tiempos ancestrales, la tierra ha sido vista como un regalo sagrado, una manifestación tangible de identidad y pertenencia. Para los judíos, la tierra de Israel no es solo un lugar donde habitar, es el locus de su historia, el escenario donde se desarrollaron los relatos bíblicos que los conectan con su fe y su pueblo. Jerusalén, por ejemplo, no es solo una ciudad, es el centro espiritual del judaísmo, donde se ubican el Muro de las Lamentaciones, vestigio del Segundo Templo, y otros lugares emblemáticos que representan la historia de su pueblo. La diáspora judía ha mantenido viva la conexión a lo largo de generaciones, alimentando el deseo de retorno y reivindicación. Este anhelo se ha manifestado en movimientos políticos y sociales, especialmente en el siglo XX, que llevaron al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Por otro lado, la narrativa palestina también posee un profundo arraigo emocional con la tierra. Los árabes de Palestina consideran que esta tierra es su hogar ancestral, un lugar donde sus antepasados han vivido durante milenios. El sentimiento de pertenencia está entrelazado con historias familiares y la conexión a la agricultura, donde cada oliva y cada higuera simboliza un vínculo con sus raíces. Las comunidades árabes ven en la ocupación y los desplazamientos forzados una expoliación de su identidad y cultura. Para ellos, las tierras no solo son un recurso físico, sino la base de su existencia colectiva y su dignidad. Esta lucha por la tierra ha dado lugar a una percepción de la historia que a menudo difiere radicalmente entre ambas comunidades. Cada uno presenta su narrativa con fervor, donde los hechos históricos son interpretados a través de la lente de sus respectivas experiencias y traumas. Los judíos pueden recordar la persecución y el holocausto como catalizadores de la necesidad de un hogar seguro, mientras que los palestinos rememoran la Nakba, la catástrofe, cuando cientos de miles fueron desplazados tras la creación del Estado israelí. Estas historias de pérdida y sufrimiento han contribuido a un ciclo de victimización mutua que perpetúa el conflicto. En el contexto de este conflicto, la desconfianza se ha arraigado profundamente. Para los judíos, la seguridad es un imperativo ineludible, forjado por siglos de intolerancia y violencia. Para los árabes, la resistencia frente a la ocupación ha sido un acto de supervivencia, un clamor contra la injusticia que afecta no solo a su presente, sino a su futuro. Cada acción, cada reacción, se contextualiza en un marco de desconfianza que a menudo desvirtúa las intenciones de la otra parte. La influencia de la política juega un papel significativo en esta complejidad. La intervención de actores externos, incluyendo potencias internacionales con intereses geopolíticos, ha contribuido a exacerbar la tensión. Estos actores a menudo alimentan la narrativa de uno u otro lado, lo que dificulta la construcción de puentes entre las comunidades. Esto, sumado a la manipulación mediática y a los discursos polarizados, crea un entorno donde el diálogo se vuelve casi imposible. A medida que el conflicto avanza, las generaciones más jóvenes de ambas comunidades crecen con experiencias que difieren drásticamente, pero que comparten un trasfondo de confrontación y herencia de rencilla. La educación, a menudo, perpetúa esta dicotomía. En muchos casos, los jóvenes judíos y árabes son educados en entornos que refuerzan su visión del otro, como oposición, como enemigo, en lugar de fomentar el entendimiento mutuo. La búsqueda por la paz, aunque se ha convertido en un ideal ampliamente compartido, enfrenta las sombras de la historia, las heridas del pasado y la falta de confianza en el presente. Las iniciativas de diálogo y reconciliación son vistas con escepticismo, ya que cada comunidad debe lidiar con sus propios miedos y heridas sin que el otro pueda ofrecer garantías. Por lo tanto, cualquier intento de encontrar un terreno común debe superar no solo las diferencias políticas, sino también las profundas conexiones emocionales y espirituales que cada grupo sostiene con la tierra. La situación actual es un reflejo de un ciclo en el que el pasado y el futuro están entrelazados, donde las historias de dolor, resistencia y esperanza continúan desafiando la posibilidad de entendimiento y coexistencia. Sin un esfuerzo consciente por reconocer y validar las narrativas de ambos lados, el conflicto seguirá perpetuándose, alimentado por el legado de la tierra que cada uno considera suya. A lo largo de la vasta y compleja historia del conflicto entre judíos y árabes, se han trazado una serie de guerras y acuerdos, muchos de los cuales han dejado un rastro de desconfianza y resentimiento que perdura en el tiempo. Estos enfrentamientos,
que se intensificaron especialmente en el siglo XX, fueron más que meras contiendas territoriales, representaron un choque de narrativas culturales, identidades nacionales y aspiraciones históricas. Los tratados, en su mayoría, han intentado contener este tumulto, pero a menudo lo han hecho de manera superficial. Un ejemplo claro es el Acuerdo de Oslo en la década de 1990, que prometía un nuevo amanecer para las relaciones entre ambos pueblos. Sin embargo, la realidad demostró que construir una paz duradera es mucho más complicado que la firma de un documento. La continuidad de la violencia, los asentamientos en territorios disputados y la falta de un entendimiento profundo sobre los derechos y sufrimientos de ambos grupos condenó a estos acuerdos a la fragilidad. En efecto, cada firma no fue más que un band-aid sobre una herida que seguía infectada. Los ciclos de violencia han dado lugar a un fenómeno conocido como memoria colectiva, en el cual las generaciones sucesivas heredan y perpetúan las narrativas de victimización y resistencia. Para algunos judíos, la memoria del Holocausto se entrelaza con su derecho a un hogar seguro en la tierra prometida. Para muchos árabes, la Nakba, la catástrofe de 1948 y la posteridad del desplazamiento, cimentan una narrativa de resistencia y lucha por la autodeterminación. Estos recuerdos no solo afectan la política contemporánea, sino también la percepción individual de cada grupo. Cada conflicto armado ha estado acompañado por una retórica simbólica que intensifica las divisiones. Las guerras se convierten en narrativas heroicas que alimentan el odio y el miedo. Por ejemplo, la Guerra de los 6 Días en 1967, que llevó a la ocupación de territorios árabes por parte de Israel, no solo resultó en cambios territoriales materiales, sino que también intensificó un ciclo de represalias y reacciones que aún hoy se siente en la región. Ambas partes han manipulado estos recuerdos para justificar acciones presentes y como fundamento de conflictos futuros. Igualmente, los intentos de negociación a menudo se ven comprometidos por factores externos. Intereses de potencias globales y regionales han influido significativamente en estas dinámicas, a menudo transformando la lucha en un campo de batalla político que trasciende la esfera local. La intervención de actores como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea ha moldeado los desafíos que enfrentan ambos grupos. Estos actores, guiados por sus intereses geopolíticos, a menudo han exacerbado las tensiones, en lugar de resolverlas, ignorando las complejidades de la historia y la cultura que rodean el conflicto. La creación de la Autoridad Nacional Palestina y los esfuerzos hacia el establecimiento de un Estado palestino paralelo a Israel fue un hito significativo, pero no resolvió las profundas divisiones. La desconexión entre la clase política y la población general a menudo crea un vacío donde pululan radicalismos y extremos ideológicos. La frustración entre los jóvenes palestinos, así como los israelíes que sienten amenazada su seguridad, alimenta un ciclo de desesperación que a menudo conduce a una mayor violencia. Sin embargo, a pesar de las intenciones fallidas y las heridas persistentes, han surgido movimientos por la paz que intentan romper este ciclo vicioso. Organizaciones y grupos de base que buscan la reconciliación, el diálogo y la coexistencia están trabajando incansablemente para demostrar que es posible construir puentes en lugar de muros. Estos esfuerzos, aunque pequeños, representan una resistencia contra la narrativa de odio que ha dominado durante décadas. El reto sigue siendo monumental, la desconfianza profundamente arraigada y las heridas del pasado son obstáculos difíciles de superar. Así, la cuestión de cómo lograr una paz justa y duradera está intrínsecamente ligada no solo a los eventos políticos del pasado y del presente, sino también a las historias personales y las vivencias cotidianas de quienes habitan el territorio. Pocos se atreven a soñar en grande, a movilizarse por un futuro donde la coexistencia sea no solo un objetivo, sino una realidad tangible. La historia de estas tensiones, marcada por guerras y acuerdos fallidos, aún está en desarrollo. Como siempre, la historia tiende a repetir sus ciclos, pero también puede ofrecer oportunidades para el cambio, si se logra entender y abordar las raíces del resentimiento. En un mundo donde las narrativas son cada vez más importantes, reconocer las historias del otro puede ser el primer paso hacia la construcción de un futuro en el que la paz pueda florecer. La influencia de potencias exteriores en el conflicto entre judíos y árabes ha sido un factor crucial que no solo ha exacerbado las tensiones existentes, sino que también ha tejido una intrincada red de intereses que complica aún más la búsqueda de una solución pacífica. A lo largo de la historia,
diversos actores internacionales han intervenido de maneras que han profundizado las divisiones y hecho que la posibilidad de una reconciliación parezca cada vez más lejana. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, las superpotencias han estado en el centro de esta dinámica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética vieron en el conflicto una oportunidad para expandir su influencia en el Medio Oriente. Las alianzas fueron estratégicamente formadas. Estados Unidos apoyó a Israel, proporcionando asistencia militar y económica, mientras que la Unión Soviética buscaba fortalecer a los estados árabes, muchos de los cuales eran aliados en la lucha contra el imperialismo. Este enfrentamiento no solo se manifestaba en la provisión de armamento, sino que también se reflejaba en la retórica política y en la diplomacia internacional. El apoyo incondicional que Estados Unidos brindó a Israel se tradujo en una serie de políticas que reforzaron la percepción de que el sionismo era un reflejo de los valores democráticos occidentales, lo cual resaltó las divisiones culturales y religiosas. Al mismo tiempo, la falta de atención a las aspiraciones nacionales palestinas por parte de potencias occidentales creó un ambiente de desconfianza mutua y resentimiento en la población árabe, que veía en estas intervenciones una forma de colonialismo moderno. Esta compleja mezcla se complicó aún más con la llegada de actores regionales. Países como Irán, Arabia Saudita y Egipto han jugado roles decisivos en la configuración de las dinámicas del conflicto. La revolución islámica en Irán en 1979 introdujo un nuevo paradigma que desafió tanto a Israel como a los regímenes árabes en la región, fomentando un ambiente de tensión y rivalidad sectaria. Irán ha apoyado a grupos como Hezbollah y Hamas, utilizando estos movimientos como praxis para extender su influencia en la región, lo que provocó respuestas adversas por parte de Israel y de otros aliados occidentales. Esta dinámica ha resultado en un ciclo de violencia y retaliación, donde las potencias externas juegan un papel ambiguo y a menudo perjudicial. Además, la política de armas y la venta de tecnología militar en la región ha incrementado la sensación de inseguridad. Los acuerdos de paz, como los acuerdos de Oslo en los años 90, ofrecían un atisbo de esperanza, pero estas esperanzas fueron rápidamente desvanecidas por la intervención de actores externos que preferían una región dividida en vez de una paz estable que podría no servir a sus intereses estratégicos. La continua venta de armas y la militarización del conflicto han creado un entorno en el que la violencia parece ser la única respuesta viable a las provocaciones, perpetuando un ciclo destructivo. Asimismo, los conflictos en otras partes del mundo, como la guerra en Siria, han tenido repercusiones directas en la región. La fragmentación de la influencia árabe y la aparición de grupos extremistas han agudizado las tensiones, y la intervención de potencias como Rusia y Turquía ha reconfigurado las alianzas y enemistades en el Oriente Medio. Las intervenciones extranjeras en conflictos internos han dificultado aún más el diálogo directo entre las comunidades judías y árabes, pues la cada vez más compleja red de intereses geopolíticos a menudo eclipsa las preocupaciones de los pueblos que demandan paz y estabilidad. Los resurgimientos del nacionalismo en todo el mundo también han tenido un impacto directo en esta narrativa. La lucha por la autodeterminación se ha vuelto un tema central, y muchas potencias externas utilizan el conflicto como una herramienta para promover sus propias agendas políticas. Esto resulta en un dilema moral, donde los intereses geoestratégicos a menudo se anteponen a las vidas humanas y a los derechos de los pueblos involucrados. Mientras tanto, los ciudadanos afectados por este conflicto sufren las consecuencias de decisiones tomadas lejos de su realidad cotidiana. Finalmente, el papel de los medios de comunicación no puede ser subestimado en este contexto. Las narrativas que predominan en el discurso internacional a menudo simplifican un conflicto tan complejo en términos de buenos y malos, lo que no hace más que perpetuar estereotipos y diluir los matices necesarios para lograr una verdadera comprensión del problema. La falta de un relato veraz y humanizador sobre las vivencias de judíos y árabes impide un diálogo efectivo que podría conducir a una paz duradera. En este complicado entramado de intervenciones externas, intereses geopolíticos y luchas locales, la esperanza de una resolución pacífica se minimiza. A medida que las potencias mundiales manipulan sus fichas en el tablero del Oriente Medio, la población local continúa atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Las perspectivas de reconciliación entre judíos y árabes requieren un cambio fundamental en la manera en que las potencias externas se aproximan al conflicto, priorizando las necesidades y deseos de los pueblos afectados sobre sus propios intereses estratégicos.
Sin esta reevaluación, el horizonte de paz seguirá siendo un sueño distante y anhelado. Los conflictos que han marcado la historia entre judíos y árabes rara vez han sido absolutistas y unidimensionales. En medio de la polarización, hay historias de reconocimiento, entendimiento y colaboración. A lo largo de los años, la música y las artes han servido como un medio poderoso para trascender las barreras y permitir que las distintas comunidades se conecten de maneras que el diálogo político a menudo no logra. A través de diversas expresiones culturales, judíos y árabes han encontrado un lenguaje común, una herramienta para expresar sus experiencias compartidas y sus esperanzas por un futuro donde prevalezca la paz. La música, en particular, ha demostrado ser un recurso fundamental. Los ritmos y melodías de la música tradicional árabe, junto con las influencias musicales judías, han creado un espacio donde los artistas de ambas tradiciones pueden colaborar y presentarse en escenarios conjuntos. Grupos como Ara Malikian han mezclado estilos, creando una fusión que celebra la diversidad cultural y permite que las audiencias de distintos orígenes se encuentren en la emoción de un mismo sonido. Este tipo de proyectos no solo entretienen, promueven una convivencia que aboga por el respeto mutuo y la apreciación de las diferencias. El arte visual también juega un papel crucial en el entendimiento cultural. Exhibiciones que reúnen obras de artistas judíos y árabes han abierto diálogos sobre las narrativas históricas y contemporáneas de ambas comunidades. Por ejemplo, en el Museo de Arte de Tel Aviv, se han llevado a cabo exposiciones que presentan la obra de artistas árabes e israelíes, proponiendo reflexiones sobre la historia común, el sufrimiento y la resiliencia. Estas muestras no solo desafían las percepciones preconcebidas, sino que también alientan a los espectadores a considerar perspectivas compartidas, promoviendo así un sentido de comunidad y pertenencia más allá de las diferencias. Intercambios académicos también se han convertido en espacios donde se promueve el diálogo. Universidades en Israel y en países árabes han establecido programas conjuntos que permiten a estudiantes y académicos de diversas disciplinas trabajar colaborativamente. Estos espacios promueven la investigación y el aprendizaje que trascienden la política. Las conferencias interdisciplinarias donde se abordan temas como la historia, la religión, la sociología y la ciencia, permiten a los participantes no solo presentar sus ideas, sino también escuchar y comprender las experiencias del otro. En este ámbito, la curiosidad intelectual se convierte en un puente hacia el entendimiento, a menudo desafiando visiones estrechas que pueden haberse perpetuado a través de generaciones. El diálogo cultural no se limita únicamente a las artes y la academia, la gastronomía también ha sido un vehículo de conexión. Las cocinas judía y árabe comparten una riqueza de ingredientes y técnicas que hablan de tradiciones comunes. Iniciativas como festivales de comida que celebran estas tradiciones han sido una oportunidad para que las comunidades se reúnan, no solo para degustar platillos, sino para compartir historias y crear una narrativa conjunta a través del acto de comer. En estos eventos, la comida se convierte en un símbolo de hospitalidad y unidad, promoviendo conexiones humanas que trascienden diferencias políticas y religiosas. En las redes, artistas y activistas de ambos lados también han utilizado plataformas digitales para fomentar el entendimiento. Las iniciativas en línea, como documentales y cortometrajes que reflejan historias de vida de judíos y árabes, han tenido un impacto significativo al visibilizar experiencias y perspectivas que suelen ser ignoradas por los medios tradicionales. Estos relatos personales invitan a la empatía y al reconocimiento de la humanidad compartida, cimentando la idea de que, a pesar de los desacuerdos, todos comparten un deseo esencial de paz y felicidad. Cada uno de estos intercambios culturales no solo ha elaborado un tejido rico en diversidad, sino que también ha sido vital para la construcción de una narrativa alternativa a la historia del conflicto. Este enfoque ha permitido a las nuevas generaciones entender que, aunque hay diferencias, también hay mucho que celebrar juntos. Cada nota musical, cada trazo artístico y cada plato compartido son recordatorios de que el diálogo cultural no solo es posible, sino que es esencial para un futuro en el que judíos y árabes no sean definidos únicamente por sus diferencias, sino por las conexiones que construyen a través de sus interacciones. Es en este diálogo continuo donde reside la esperanza para un futuro más pacífico. A medida que las comunidades buscan espacios para interactuar y celebrar lo que las une, se promueve un cambio hacia valores centrados en la paz, la comprensión y la coexistencia. Estas iniciativas culturales son una prueba de que, frente a un trasfondo de tensiones y conflictos,
el deseo de convivir, aprender y prosperar juntos está vivo y sigue creciendo. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las nuevas generaciones de judíos y árabes parecen estar redescubriendo la capacidad de diálogo y entendimiento que sus mayores parecían haber olvidado. La Internet se ha convertido no solo en un medio de comunicación, sino en un verdadero catalizador de cambios sociales y culturales. A través de redes sociales, foros y plataformas de vídeo, los jóvenes comparten sus experiencias, sus anhelos y sobre todo, sus frustraciones. Este intercambio está permitiendo la construcción de nuevas narrativas, menos centradas en el conflicto y más enfocadas en la cooperación y en la paz. Muchos de estos jóvenes han crecido en un contexto marcado por la polarización, donde los relatos sobre el otro son a menudo unidimensionales y cargados de estigmas. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, la curiosidad se abre paso. Un número creciente de jóvenes se siente impulsado a cuestionar lo que se les ha enseñado sobre el otro. Esta búsqueda de nuevos enfoques está llevando a muchos a formarse en un ambiente donde la diversidad de opiniones y experiencias no solo se tolera, sino que es celebrada. Los movimientos de base impulsados por la juventud han surgido en diferentes ciudades del mundo, donde se organizan encuentros, talleres e intercambios culturales. En estos espacios, judíos y árabes discuten, ríen y, a veces, lloran juntos, creando lazos que invitan a la reflexión. Estos encuentros no son solo simples diálogos, son experiencias transformadoras que permiten una comprensión más profunda de las luchas y esperanzas del otro. De esta forma, la empatía se convierte en un poderoso motor para el cambio social. Las nuevas generaciones también están desafiando las narrativas de victimización que a menudo predominan en sus comunidades. En vez de verse a sí mismos como meros receptores de una historia de sufrimiento y pérdida, están tomando las riendas de su propia narrativa. Se están convirtiendo en agentes de cambio, buscando soluciones creativas a los problemas que los afectan, desafiando las estructuras que perpetúan la división. Utilizando herramientas como documentales, blogs y podcasts, están compartiendo historias de vida que destacan no solo el dolor, sino las posibilidades de reconciliación y entendimiento. A través de estas plataformas, los jóvenes están promoviendo mayor visibilidad para las voces que a menudo han sido silenciadas. La lucha por la justicia social ahora incluye la defensa de los derechos humanos, la equidad y la solidaridad, elementos que son esenciales si se busca transformar la narrativa de los conflictos. En estos espacios, el diálogo no es solo un intercambio de palabras, es un proceso de sanación que permite a las comunidades abordar sus traumas compartidos y entender cómo el pasado continúa afectando el presente. El arte también juega un papel fundamental en este movimiento. Muchos jóvenes artistas están utilizando su creatividad para romper estereotipos y ofrecer nuevas perspectivas. A través de música, teatro, danza y artes visuales, están desafiando los prejuicios y creando una cultura de paz que invita a la reflexión. Estas expresiones artísticas no solo muestran la belleza y complejidad de ambas culturas, sino que también sirven como un puente para la construcción de relaciones más sanas y solidarias. Las redes globales han permitido que esta interacción despierte un interés internacional. Activistas de todo el mundo están prestando atención a las iniciativas de paz que surgen desde la base, creando un sentido de comunidad global que trasciende fronteras. La solidaridad entre jóvenes de diferentes países se está construyendo en la búsqueda de un futuro más justo, donde no se necesite más la guerra como solución a los problemas de la humanidad. Esta conexión intergeneracional, que va más allá de la identidad étnica o religiosa, se convierte, en tiempos difíciles, en un faro de esperanza. A medida que las nuevas generaciones continúan cuestionando y reimaginando su lugar en el mundo, es esencial recordar que están invitando a todos a una conversación más amplia. El diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz no son solo una opción, sino una necesidad. La historia de los judíos y árabes no tiene que estar marcada por la guerra, pueden hacerse nuevos capítulos, relatos compartidos de resistencia y esperanza que nutran las relaciones y fortalezcan la convivencia pacífica. Así, los jóvenes judíos y árabes, al decidir no ser meros herederos de un pasado conflictivo, están sentando las bases para un futuro donde la guerra deje de ser la única respuesta. Por medio del entendimiento mutuo, de la colaboración y de la creación de una cultura que valore el diálogo, están mostrando que es posible coexistir. En su búsqueda por nuevas narrativas, han descubierto no solo a los otros, sino también a sí mismos,
transformándose en protagonistas de su propia historia. A lo largo de los años, han surgido diversas iniciativas que buscan construir puentes entre las comunidades judía y árabe, desafiando la narrativa predominante de conflicto y división. A pesar de los obstáculos históricos y emocionales, hay una corriente de esperanza que se manifiesta a través de proyectos de colaboración y diálogo, los cuales son testimonios de que el entendimiento mutuo no solo es posible, sino también necesario para avanzar hacia un futuro pacífico. Uno de los ejemplos más notables es el trabajo de diversas organizaciones no gubernamentales que se han establecido en ambas comunidades. Estas organizaciones se dedican a promover la convivencia, la educación y la reconciliación. Por ejemplo, hay programas en los que jóvenes árabes y judíos participan en actividades conjuntas, desde talleres artísticos hasta proyectos de servicio comunitario. A través de experiencias compartidas, estos jóvenes tienen la oportunidad de conocer a sus otros, de cuestionar estereotipos y de construir amistades que desafían la narrativa del odio. Este tipo de interacción no solo abre puertas a la empatía, sino que también siembra las semillas para un cambio positivo a largo plazo en la percepción que cada comunidad tiene de la otra. La educación es otro campo donde se están dando pasos significativos. Instituciones educativas en Israel han comenzado a implementar currículos que fomentan la inclusión y la diversidad. A través de programas que enseñan la historia desde múltiples perspectivas, los estudiantes aprenden sobre la convivencia y la importancia del respeto mutuo. Este enfoque es crucial para que las nuevas generaciones no reproduzcan el ciclo de odio y resentimiento que ha marcado la historia reciente. La educación tiene el poder no solo de informar, sino también de transformar. Además, hay iniciativas artísticas que han demostrado ser un vehículo poderoso para la paz. Proyectos de teatro, cine y música han reunido a artistas de ambas comunidades, proporcionando un espacio donde se pueden expresar las realidades del conflicto, pero también las aspiraciones de paz. A través del arte, la creatividad se convierte en un lenguaje común que trasciende las fronteras culturales. Estos encuentros artísticos no solo permiten la autoexpresión, sino que también abren un diálogo sobre el dolor y la esperanza compartidos. Un aspecto fundamental que no debe pasarse por alto es el papel que juegan los líderes comunitarios en la promoción de la paz. A medida que algunos líderes de ambas comunidades comienzan a reconocer la importancia de la colaboración, se generan nuevos espacios para el diálogo. Estos líderes son esenciales para guiar a sus seguidores hacia un futuro en el que la convivencia y la cooperación sean posibles. Algunos de ellos están trabajando en conjunto para establecer eventos de reconciliación y Día de la Comunidad, donde los miembros de ambas culturas pueden compartir sus historias y experiencias. Estas iniciativas no siempre reciben la atención mediática que merecen, pero son cruciales para la construcción de un tejido social más cohesionado. Igualmente, es interesante observar cómo la tecnología ha jugado un papel en la conexión de comunidades. Redes sociales y plataformas digitales han permitido que personas de diferentes orígenes dialoguen y se conecten de maneras que no eran posibles antes. Grupos en línea han creado espacios para que árabes y judíos compartan sus perspectivas, planteen preguntas y encuentren intereses comunes. Este acceso a la comunicación facilita el entendimiento y permite a individuos ver más allá de las etiquetas políticas y culturales. Por último, es importante reconocer que el camino hacia la paz no es lineal ni exento de desafíos. Habrá retrocesos y momentos de tensión, pero la persistencia de estos esfuerzos muestra que hay un deseo genuino de cambio. Las voces que claman por la armonía y el entendimiento son cada vez más fuertes, y hay un anhelo palpable de construir un futuro donde la guerra no defina la relación entre estas comunidades. Aunque el pasado está marcado por dolor, la historia también cuenta con momentos de solidaridad y esperanza. Cada pequeño gesto de diálogo, cada proyecto compartido y cada historia contada es una chispa que puede encender el fuego de un entendimiento más profundo. Es en estos momentos donde comienza a gestarse una nueva narrativa, una que sustituye el odio por el entendimiento y la lucha por la cooperación. Si ambas comunidades continúan buscando esos espacios de conexión y empatía, la posibilidad de un futuro pacífico se vuelve cada vez más real. El conflicto entre judíos y árabes ha sido objeto de análisis durante generaciones, sin embargo, más allá de las causas históricas y políticas, es fundamental explorar cómo las percepciones y narrativas han influido en la perpetuación de esta discordia. El modo en que cada comunidad percibe su historia,
sus derechos y su lugar en el mundo juega un papel crucial en la forma en que se desenvuelven las relaciones entre estos pueblos. A lo largo de los años, se ha cultivado una narrativa que tiende a dividir y polarizar. Para muchos judíos, el sionismo se ha entendido no únicamente como un movimiento político, sino como una respuesta histórica a siglos de discriminación y persecución. La creación del Estado de Israel y la búsqueda de un hogar seguro fueron vistos como un acto de reparación, un intento de enmienda de las injusticias sufridas. Sin embargo, para muchos árabes, esta misma creación también ha sido percibida como una usurpación y un despojo de su tierra ancestral. Esta disparidad en la interpretación de eventos clave ha generado un ciclo de desconfianza sin fin. Además, la educación juega un papel muy importante en esta dinámica. En muchas comunidades árabes, las representaciones de los judíos son frecuentemente negativas, reforzando la idea del otro. Esta imagen estereotipada se alimenta de experiencias históricas y de narrativas que resaltan conflictos y agresiones, desestimando el papel de judíos pacíficos o sus contribuciones a la sociedad. De manera similar, la educación israelí a menudo retrata a los árabes como enemigos, lo que perpetúa el ciclo de odio y desconfianza. Cuando la escuela se convierte en un espacio para la formación de identidades a través de narrativas de victimización del pasado, se alimenta un discurso que obstaculiza cualquier posibilidad de entendimiento. El papel de los medios de comunicación no puede ser subestimado. En ambos lados, las narrativas mediáticas han preferido enfatizar la violencia y la polarización en lugar de los esfuerzos de paz y el diálogo constructivo. Las representaciones mediáticas a menudo minimizan la diversidad de opiniones y experiencias dentro de cada comunidad, y resalta la voz más extrema, reforzando así la percepción de que el conflicto es una constante inevitable. Sin embargo, a nivel de base, hay numerosos esfuerzos y movimientos que buscan construir puentes entre comunidades. Estos esfuerzos, que a menudo quedan eclipsados por la narrativa dominante, demuestran que la humanidad compartida puede prevalecer sobre la división. Las historias compartidas también juegan un papel fundamental que rara vez se aborda. Judíos y árabes han coexistido en muchas partes del mundo durante siglos, creando lazos culturales y sociales que, sin embargo, se han diluido en medio del conflicto moderno. Reconocer y celebrar este patrimonio común podría ser un paso hacia una reconciliación eficaz. En muchos casos, el arte, la música y la literatura han servido como herramientas poderosas para ilustrar la humanidad compartida de ambos grupos, abriendo caminos hacia un entendimiento más profundo y el aprecio por las diferencias. Es crucial también comprender que el conflicto no es solo una cuestión de terreno, es una cuestión de derechos humanos, identidades y aspiraciones. La lucha por la autodeterminación, ya sea en términos de la diáspora judía buscando seguridad o el pueblo palestino buscando reconocimiento y autonomía, está en el centro de la evolución de estas tensiones. Cuando las aspiraciones de ambos pueblos se ven atrapadas en un ciclo de reacción y contrarreacción, se hace cada vez más difícil alcanzar un terreno común. Adicionalmente, es importante considerar la influencia de actores externos y la geopolítica en este conflicto. A menudo, los intereses de potencias extranjeras han exacerbado las tensiones, utilizando la narrativa de judíos y árabes como un campo de batalla para sus propios conflictos. La intervención de países en la región ha cambiado el equilibrio de poder, a menudo dejando a la población local atrapada en un juego de ajedrez geopolítico que no han elegido y que no comprenden completamente. Un camino hacia la paz debe incluir una combinación de justicia histórica y diálogo sincero. Mientras que las reparaciones a los daños del pasado son necesarias, igual de importante es el reconocimiento de las narrativas ajenas. Ambos pueblos deben ser escuchados y sus derechos deben ser respetados. La justicia no es solo una cuestión de retribución, sino también una oportunidad para construir un futuro sostenible. En este sentido, la promoción de la educación intercultural y el entendimiento puede desempeñar un papel crucial para romper el ciclo de odio y construir una base sólida para la paz. Todo esto nos lleva a la reflexión importante sobre el futuro. No se trata solo de poner fin a la violencia inmediata, sino de abordar las raíces del conflicto. Fomentar el diálogo inclusivo y la cooperación entre comunidades puede representar el camino hacia una coexistencia pacífica y enriquecedora para ambos pueblos. La historia ha demostrado que los cambios significativos son posibles, pero requieren compromiso, empatía y una voluntad genuina de ver el otro como compañero en lugar de enemigo.